Televidente, feliz noche. Benvenuti al nostro programma Bonoci Corsau. Contento per noi a trove junto con Bosnan. E 13 un'intervista che dobbiamo nos den tempo di poco dia passar, con nos compartir un recuento di tutto lo che nos vinta propaganda, che dobbiamo tomar lugar nel prossimo fin di settimana aqui na Corsau e che tiene a ver con nos frison, con nos zona franca, nos zona económico. Nos a conversar en alguna ocasión con el señor Julio Rodríguez, que es director ejecutivo de ASFA, y nos a realizar cierto collage que está reunido esfuerzo que tanto ASFA como Curinde así para llegar a lo que el fin de semana aquí está el clímax de conferencia que va a reunir personas, gobierno, inversionistas y todo eso que tiene que ver con el mundo de zona franca de la región de Iberoamérica y Caribe, que diferencia que aquí tiene país tan participante que incluso está pafó de lo que nos llama Iberoamérica y Caribe. Un país que va a confirmar su asistencia, pero no se va a experto que trabaja papi con nos a RBC. Paralelamente, que nos va a conversar un día más con el señor Rodríguez, nos tiene visita honrosamente, nos está recibir la señora Claudia Pellerano, esta es presidente de ASFA. Y de un cantica un poco día pasado nos estaba atendiendo de un programa que dice está muy demanda mundo, no se mira con gente muy a comenzar llena diferentes espacios de sector gubernamental, privado, comercial y en el caso aquí gremial, si nos podemos llamarle de una manera. Nos voy a switch para español, para así dar honor a los visitantes. Voy a hacer el cambio a español. Estaba haciendo la introducción para que, aunque aquí todo el mundo habla español, pero es importante a veces tener en cuenta los que quizá no dominan la lengua española. Entonces quería darles la bienvenida a nombre del pueblo de Curazao. Me tomo esa libertad de darles la bienvenida a doña Claudia, que nos visita por primera vez en el programa, y a nuestro amigo Julio, que ya es de la casa. Ya hemos conversado. Quiero que sepas que hemos repetido en algunos programas segmentos de aquella entrevista porque era muy rica en información y combinándola con las de Jorge y con algunos reportajes que hemos venido haciendo. Y creo que la colectividad de Curazao tiene mucha expectativa con lo que va a ser esta conferencia. Hay dos razones. Presidente y Ladies First, que es nuestra regla en el programa. Vamos a conversar con doña Claudia. Señora Claudia, una vez más, bienvenida. Cuéntenos un poquito qué significa en este momento estar a la cabeza de una organización con ramificaciones en tantos países, 23 países tengo entendido, 25. Y además de eso, con tanta responsabilidad en el sentido de coordinar, en este caso, una actividad que va a englobar todas esas áreas que conforman ASFA. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por recibirnos. Realmente es un honor para nosotros tener aquí el tiempo con ustedes y conversarle a Curazao de qué es la conferencia que vamos a tener y sobre todo qué es ASFA y qué positivo traen las zonas francas a los países en donde operan. Para mí es un orgullo muy grande representar un sector que toda la vida ha sido algo que admiro porque aporta a nivel de nuestra gente. Las zonas francas buscan generación de empleo, buscan inversión extranjera, buscan transferencia de tecnología, buscan generación de divisas y todo eso lo que hace es enriquecer, dar estabilidad social para que el país pueda crecer.
Entonces, el estar aquí en Curazao y tener la oportunidad de que esta conferencia, que la hacemos todos los años, se dé aquí como país, que es cercano a nosotros, caribeño al fin, yo soy de República Dominicana, y sentimos ese mismo calor humano y el gran potencial que tiene Curazao para sacar provecho de lo que el sector de Zona Franca puede traerles. La asociación de ASFA, que es como dice de Iberoamérica, realmente abarca ya 25 países, dentro de los cuales hay más de 800 parques industriales o de servicios, y por ende el aporte que tienen a la economía de los países donde operan es sustancial. El hecho de que tengamos esa cantidad de miembros en nuestra asociación y que para este evento no solamente vengan nuestros miembros, vienen de otras regiones, incluyendo de Europa, Asia, Oriente Medio, realmente de todo el mundo, y vienen en perfiles también muy diversos. Vienen desde desarrolladores de parques hasta empresas que operan, gremios privados, representantes del área gubernamental, y vienen sobre todo también representantes de organismos multilaterales, que yo creo que le dan como si fuera una integración importante a cualquier solución de lo que se vaya a estar hablando. O sea que un orgullo estar aquí, un orgullo realmente ser parte de ASFA y ayudar a ir generando lineamientos que nos permitan seguir evolucionando y creciendo en el tiempo. Ya. ¿Primera vez? Primera vez que estoy por Curazao. Qué bueno. O sea que también ha sido una experiencia para mí el acercarme a la gente, que la encuentro muy cercana a lo que somos nosotros, y conocer el país con lo poco que me han permitido en el corto tiempo que tengo. A nivel de Zona Franca, ¿cómo ve a Curazao? Con un potencial muy fuerte. Nosotros creemos que realmente con una modificación, implementación de su ley, pueden ir seleccionando cuál nicho de mercado es el que más le conviene. Porque si hay algo que tiene el sector de Zona Franca, es que es sumamente bondadoso en cuanto a la forma en cómo puede implementarse. Cada país lo implementa de manera diferente y puede elegir cuáles son sus fortalezas para entonces enfocarse en qué buscar. Hay países que se enfocan en la parte de servicios, países que se enfocan en la parte de manufactura, otros en la parte de logística y provisionamiento. O sea que dependiendo de dónde estén las fortalezas, ¿verdad?, pueden aprovecharla. Y yo creo que tienen en Curinde una herramienta perfecta para buscar la implementación de largo plazo. Y de por sí, Curazao es un país abierto a la inversión, abierto al turismo, abierto desde el punto de vista internacional, que tiene todas las posibilidades realmente de crecer y fortalecer un sector de Zona Franca localmente. Ya. Julio, quería preguntarte algo sobre la conferencia misma, pero antes, para que no se me vaya ese punto, me parece muy importante lo que está diciendo la señora Pellerano, porque Curazao, además de todo lo que ella acaba de mencionar, nosotros tenemos ciertas, llamémosle bendiciones, que tienen que ver con nuestra ubicación geográfica, muchísimas veces hasta el aspecto de nuestros puertos, que tienen características afortunadas para recibir barcos, el sistema, nuestro sistema social, jurídico, nuestro Estado de Derecho, muchas cosas que benefician de forma directa o indirecta las operaciones comerciales, la navegación, la aeronavegabilidad. Esa conjunción de lo que decía la señora Pellerano, si las adicionamos a todas estas cosas que vienen a ser un valor agregado, ¿cómo ves tú la posibilidad de desarrollo de nuestra Zona Franca, y mucho más aún teniendo hoy en día, casi ya deben de estar todos los participantes o los que falten por llegar, la representación más importante de las zonas francas del mundo? ¿Qué beneficio sientes tú que Curazao puede tener de todo esto? Pues mira, efectivamente tenemos, como decía Claudia, un nivel de participantes de altísimo calado, ¿no?, que vienen de todas las partes del mundo con experiencias dentro y fuera del sector de zonas francas, pero que es muy importante que Curazao y los demás miembros de ASFA puedan oírlos, puedan vivenciar a través de ellos otros tipos de experiencias. Me decía Claudia, aquí tenemos la oportunidad de que en el sector nos fijamos en cuáles son nuestras fortalezas, el país que puede ofrecer, y en ese sentido ir enfocando los esfuerzos. Hoy Curazao va a tener la oportunidad de oír expertos de todo el mundo en experiencias donde hay integración del sector de zonas francas con los puertos, integración de zonas francas con aeropuertos, temas de servicios,
un país como Curazao, por ejemplo, ¿no? Con un nivel de no bilingüismo. Multilingüismo, no sé si existe la palabra, pero sí. Con un potencial probablemente importante para el tema de los servicios. Entonces, Curazao se va a beneficiar de esta agenda académica, de esta reunión, porque va a tener la oportunidad de ver qué están haciendo diversos países a través del mundo en lo que se refiere al desarrollo del instrumento de las zonas francas. Creo que eso es uno de los principales valores de tener la reunión aquí con sede en el país. ¿Tiene algún impacto el hecho que las deliberaciones se lleven a cabo en Curazao para concientizar un poco más a todos nuestros sectores sobre la necesidad de adaptar el aspecto legislativo? Sí, lo veníamos hablando antes en la mañana con Claudia. Es importante porque decíamos esto. Las zonas francas no son una entidad estática. Las zonas francas son un ente vivo que evoluciona. Y en ese sentido, una revisión periódica del instrumento en los países es importante, porque le permite ponerse a punto con las tendencias mundiales, porque le permite estar a la vanguardia muchas veces y sobre todo le da seguridad jurídica a los inversionistas que pretenden llegar a instalarse en una zona franca en un determinado país. Es importante oír las experiencias de otros países, las experiencias internacionales, y es importante al interior para dar seguridad en el marco y poder tenerla puesta a punto del mecanismo en el país. Ya. En el caso de la ley de zonas francas, ¿tiene similitud en los diferentes países en cuanto a la operación del régimen de zona franca? ¿Por qué se le llama régimen, primeramente? Y en segundo lugar, si hay alguna similitud que nosotros pudiésemos a lo mejor no copiar, pero ver reflejadas nuestras necesidades en otras leyes. Bien, por un lado, el régimen de zona franca se le llama así por el hecho de que está basado en un régimen especial de tratamiento con un área definida en donde se dan unos incentivos claros. Eso ayuda a controlar los incentivos que se dan y poder ganarse y poder controlar de manera lícita los intercambios desde el punto de vista de mercado y comercio que se dan. Entonces, lo bueno de todo esto es que cada país ha ido pudiendo implementar de diferentes formas, de cómo mejor se adapten al tamaño de su economía, a el nivel de evolución de la educación en su país, a la calidad de su infraestructura. Entonces han podido ir buscando, y sus realidades fiscales también. Yo sé que cada país tiene una realidad diferente. Y si buscamos, y es parte de lo que ASFA ofrece y ha podido acompañar a Curazao y a Curinde específicamente en este proceso, y es que conocemos y analizamos los diferentes marcos legales que tienen los diferentes países y pueden hacerse recomendaciones que se han hecho para asegurarse de que se incluyan, que mejor vayan con el país en específico, que en este caso es Curazao, aprendiendo de qué ya ha hecho otro país, qué ha funcionado mejor, cuál de esas economías se parece más a la de Curazao, su población, con qué tiene más cercanía y por ende cuáles pudieran ser nichos importantes, y que así tanto la parte gubernamental como del sector privado puedan de manera alineada generar una solución que sea viable para el país. Porque si hay algo que las empresas internacionales valoran a nivel de decidir dónde quieren hacer su inversión, es justamente ese nivel de transparencia y gobernanza que haya entre el sector público y el privado, para estar seguro de que esa inversión que van a hacer va a ser sostenible en el tiempo. Claro. Entonces, la mejor forma de demostrarlo es que cuando se crean las soluciones de manera integrada, entonces de esa misma forma se venden, se atrae a la inversión y en el tiempo se ve que el rango de acción es muchísimo más amplio cuando esa es la forma de hacer. Correcto. Julio, cuando hicimos la primera rueda de prensa, parece que fue ayer, y ha pasado ya bastante tiempo y las expectativas se veían realmente emocionantes. Y para nosotros desde acá, desde Curazao, no solamente por el aspecto propio de la actividad que tiene que ver con la zona franca, pero somos una isla turística, es nuestro primer pilar económico y por consiguiente saber que viene gente de todas partes del mundo, que viene gente tan importante a visitarnos, ya de hecho es un factor que quizá el pueblo comparte, no necesariamente los que estén de una manera u otra ligada al mundo de la zona franca, pero la población en general se siente honrada de saber que estamos recibiendo tan ilustres visitantes a través de esta convocatoria que ustedes han hecho. A partir de ese momento, las expectativas estaban centradas
tanto en calidad como en cantidad de visitantes. ¿Cómo están hoy día? ¿Esas expectativas han sido cumplidas? ¿Cómo va a ser el aforo de acuerdo con las expectativas que ustedes tenían? Sí, creo que hemos cumplido con lo que se había propuesto. Sí. Estamos esperando alrededor de 250, un poco más arriba, pero para redondear en 250 participantes, con un nivel de participantes bastante importante y un nivel que es también fundamental de nuestros expositores y la gente que nos estará acompañando en la agenda académica, fundamental. Aparte, obviamente, de nuestros afiliados y miembros, que son la razón de ser de ASFA, y de toda la gente relacionada con el sector de zonas francas. Pero como bien dices, esto va más allá, porque vienen personas que están relacionadas con el mundo de los servicios, con proveedores, con consultores, que de una u otra manera enriquecen la visión que tenemos como sector de zonas francas. Yeah. Creo que se ha cumplido, creo que Curazao, a través de su gobierno y de Curinde, ha hecho un esfuerzo fundamental para poder cumplir con esas expectativas que habíamos puesto ya hace casi 5 meses. Qué bueno. 4 o 5 meses. Tengo entendido que viene hasta un príncipe. Bueno, yo sé que desde el punto de vista del país, como país sede, ¿verdad? Ajá. Pues tienen diferentes actividades que se han incluido dentro de la agenda. Para nosotros, como ASFA, es un honor que todo lo que tenga relevancia para ustedes como país sede esté incluido dentro de del evento. Y ahí estaremos viendo unos acuerdos que piensan firmar, y nosotros felices de poder ser parte de una solución que aporta. Qué bueno, qué bueno. Hay una multiplicidad de cosas que se discuten en un encuentro como este, que tiene que ver con los intereses propios de cada zona franca, por decirlo así, de cada país. Sin embargo, ASFA como tal tiene también actividades internas de la asociación. Va a ser una semana completa, un fin de semana completo de estudio y de análisis de lo que es la situación actual de ASFA. ¿Cómo se plantea ASFA en este reto de cambios? Incluso fue una pregunta que le hice al amigo Julio en la rueda de prensa, porque yo me siento muy motivado con todo esto de la inteligencia artificial, el mundo de la tecnología, las redes sociales, su incidencia en la comunicación rápida y además de eso, en todas las consecuencias que eso trae para bien y para mal. ¿Cómo está en este momento internamente la situación de ASFA frente a este futuro inmediato? Bueno, es un futuro con el que venimos trabajando desde antes para justamente prepararnos a lo que íbamos viendo desde el punto de vista geopolítico y de la transformación del punto de vista de tecnología, que ha sido muy acelerada en el último tiempo. Como comentábamos un poquitico, el pasar del concepto de globalización a regionalización, ahora con la administración de los riesgos, tratando de reducir riesgos para el cliente final y por ende para los proveedores, pues obviamente el traer a esta región inversión que está más lejos, desde China y toda la parte asiática también y Europa, entonces ha hecho que nosotros como región tengamos que mirar hacia adentro, que en ASFA justamente lo que hemos hecho es sentarnos y vernos no como competidores, sino como asociados que están creando una infraestructura para ser más competitivos internacionalmente, porque somos conscientes de que somos países pequeños, que tenemos economías que lo que hacen es que se complementan y que la mejor manera de captar esa inversión extranjera que se quiere traer con el concepto de nearshoring, que es el acercar al cliente final esas cadenas de valor para poder proveerle de la manera más eficiente. Entonces, si queremos conseguir eso, estamos claros de que tenemos que ser competitivos con esas grandes economías para competir con México, con Brasil, ¿verdad? Tenemos que nosotros asegurarnos qué nichos y qué eslabón de esa cadena podemos nosotros aportar a la mesa. Y justamente eso es lo que hace ASFA. En ASFA hemos creado una familia de trabajo, un grupo que se complementa muy bien y en el que a uno se le olvida que realmente somos países que competimos, porque al momento de la verdad terminamos complementándolo y dándonos tan claros de cuáles son nuestras fortalezas, que entonces tú no te sientes en una amenaza, sino que tú lo que te sientes es creando una solución integrada para la captación de esas inversiones. Internamente hemos estado reorganizando ASFA, trabajando con comisiones internas, hemos seleccionado pilares específicos que consideramos clave para asegurarnos de que toda la energía que pongamos a lo largo del año en trabajo esté relacionado con uno de esos pilares. Entonces conversamos de la parte de innovación, una de esas comisiones es justamente la de innovación. Sabemos que para que nuestro sistema y nuestro sector sea sostenible en el tiempo necesita
continuar evolucionando y estar a la vanguardia desde el punto de vista de tecnología. Y por eso varios de los temas que vamos a estar tratando tienen que ver con inteligencia artificial, con aceleradores, con buscar la forma de que todos sepan lo que se está haciendo allá afuera y sobre todo que vean cómo eso que está ahora disponible puede implementarse dentro del sector de zona franca y cómo cosas que se ven a veces como de ciencia ficción realmente está pasando ya y están formando parte de los procesos de implementación. Tenemos otras que tienen que ver justamente con los marcos legales, cómo nos hemos hecho un estudio y comparamos de manera que se les facilite a los miembros el poder hacer evaluaciones y simplificar su evolución y su adecuación. O sea que realmente estamos muy enfocados en proveerles a nuestros miembros lo que es clave para que en su país se fortalezca el sector zona franca y que podamos como región hacernos más competitivos. Qué interesante. Muchas veces la gente cuando escucha un tema como este hace las referencias que tenemos, que hemos escuchado la zona franca. Por lo general lo que siempre la gente ve en primer orden es que es libre de impuestos, sí, es la importación, libre de impuestos, que si es más barato, que si se puede comprar local, todo ese montón de cosas, pero a veces desconocemos mucho de lo que realmente una zona franca significa. Yo quiero, vamos a hacer una pausa, pero antes de eso voy a hacer una pregunta a nuestro amigo Julio y a la señora Pellerano le voy a dejar una pregunta en el aire para el siguiente segmento para que nos explique un poco dos términos que yo he escuchado en todo este envolvimiento que he tenido, que son los aceleradores, que usted lo acaba de mencionar, y las incubadoras, que pienso que para nuestros televidentes es algo de mucho interés. Pero antes de eso y antes de ir a la pausa, Julio, una de las cosas que yo he visto como un riesgo cuando de importaciones se trata es qué estamos trayendo. Realmente de dónde viene, quién es mi suplidor y obviamente si yo estoy dentro de una zona franca es mi trabajo cerciorarme de que todo se haga dentro del marco que exige la ley, pero además de eso patrones de calidad, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo el que compra en mi negocio de zona franca está corriendo los riesgos y es por eso que las zonas francas muchas veces tienen que protegerse de todo esto con ¿cómo se llama eso? Con certificaciones, una cantidad de cosas. ¿Cómo es ese mundo de la seguridad en cuanto al cumplimiento en las zonas francas? El cumplimiento es un tema fundamental en el mecanismo de zonas francas. No hay que olvidar, como decía Claudia al principio, es un régimen en la medida en que es un área delimitada que tiene una serie de beneficios, bien sea tributarios o aduaneros, dependiendo de la legislación, pero que está enmarcada dentro de unos principios legales de cada país. Y en ese sentido, en las zonas francas, el control aduanero es, si no de lo más importante, uno de los pilares fundamentales, donde no solo es por ley que lo debe cumplir quien administra el parque zona franca, sino que las autoridades aduaneras en la mayoría de los casos hacen presencia directa en las zonas francas. Y el tema de comercio lícito es fundamental allí. Lo que ingresa y lo que sale de una zona franca tiene unos altísimos niveles de control. No solo, como decía, porque lo impone la legislación, sino porque los mismos administradores de los parques zonas francas y los usuarios son los primeros interesados en cumplir con todas y cada una de las regulaciones, no solo frente al Estado que los acoge, sino porque también es necesario para sus clientes afuera. Hoy en día, un cliente no va a comprar tu mercancía X, Y o Z si tú no le puedes verificar temas como trazabilidad, seguridad, cumplimiento de normativa interna y externa. Entonces, esto es uno de los pilares y se da en todas las cadenas. El usuario mismo de la zona franca, el administrador del parque y las autoridades estatales. Ok. Interesantísimo, porque a veces lo que ocurre dentro de una zona franca lo manejan a nivel de conocimiento, a nivel de información, la gente que está directamente vinculada, pero nosotros que estamos del lado afuera y que quizás no tenemos una relación directa con ninguno de este tipo de actividades, ignoramos todas las normas que se tienen que cumplir dentro de una zona franca y que tienen que cumplir todas esas entidades involucradas en esa cadena. Vamos a cumplir con un compromiso comercial y al regreso vamos a hablar con la señora Pellerano sobre las incubadoras y los aceleradores y todo ese tipo de denominaciones técnicas o
operacionales que nosotros tenemos mucha curiosidad y estoy seguro que ustedes también. Ya regresamos. Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Inter una organización, a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es mesora, pero así es Sabi sí. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que vamos a querer en su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Será lá para será? Sim, não se será. Esta comitação tem luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá da minha tablita sabra também. Tablita sabra? Ah, tá. Que me prego banhando. Seguro que sim. Entre 8h30 e 10h dia. Então nós está prego na casa também. Você está prego na casa sabra? Claro. E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá da meta. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Promeco solo sali, nos portata abri, aqui na supermarket, bom venir, para una servicio, na grande y chiqui, cliente darei, testeita nos lei, bom vinita bom, boca ta guardamos, y bota guarda pa 30, dolce fruta, verdura fresco, tu sorti carne, Pelec barata, pan caliente, busca de bo, cuchi criollo. No va en un camino da bombinita bocas. ¡Wow! AFPA is coming back to the Americas. Welcome to Curaçao. In a digital world with multiple geostrategic challenges, Curaçao rises as a connecting hub for the Global South, epicenter of the ecosystem of competitiveness in Ibero-American free trade zones. From the 13th to the 15th of November, Curaçao will host the 27th Free Trade Zones Conference of Ibero-America, bringing together the top-tier experts in the field. For 3 days, participants will be able to connect with free trade zones operators, investors, governmental agencies, consultants, and industry providers, all of whom are ready to share knowledge and experiences that will transform the perspective for zones in the region. Different subjects will be debated, which will ease connecting with global industry leaders, learning from international experts, and discovering the latest trends, opportunities, and challenges in the sector. Technology and innovation, sustainability, human talent, nearshoring success cases, geopolitics and FDI world trends, safe and competitive ecosystems. Additionally, the conference will include valuable networking spaces, social activities, and high-level hotels. The most awaited free trade zone event of the year is here.
More than 400 delegates from the sector will get together to share knowledge and an experience that will transform the perspectives for free trade zones in the region and the world. Reserve your spot before September 1st with the early bird registration fee and be a part of the transformation of the Ibero-American free trade zones. Save the date. Televidente, nós back com mais um programa Boa Noite Corsao, uma conversação sumamente interessante com dos enciclopedias cutacanas, dos enciclopedias andantes en el mundo de las zonas francas. A veces en los negocios, igual que la banca, igual que la gente que trabaja con exportaciones e importaciones, la gente que trabaja, en fin, cada mundo necesita realmente del conocimiento de lo que vamos a hacer para poder obtener un nivel racional de calidad, de eficiencia. Pero en este tipo de negocios, donde si lo analizamos como una entidad que tiene vínculos con tantos países de diferentes regiones, de diferentes idiomas, de diferentes regímenes políticos y administrativos, yo me imagino que debe ser un poco complicado muchas veces para poder llegar a un punto de encuentro en la participación en una asociación tan grande como esta. ¿Cuántos afiliados me dijo que tenía, señora? Nosotros tenemos más de 80 afiliados. Más de 80 afiliados, imagínese usted. En 25 países. En 25 países. 80 afiliados, son 80 zonas francas de 25 países diferentes, y cada uno con una manera de pensar y de actuar. Como decimos en buen español, cada uno tiene su manera de matarse los piojos. Entonces es difícil a veces llegar a estos puntos, y tenemos la expectativa y tenemos la alegría de que sea en Curazao este próximo encuentro correspondiente al año 2024 de la convención de la reunión anual de ASFA, Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica, como lo hemos venido hablando, y con participación de países de otras regiones que también han confirmado su asistencia. Antes de continuar, nos que acordamos que nos llegan a vos andan que en el Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización que trabaja para más de 40 años, donando no solamente un servicio sumamente eficiente como laboratorio, pero además de innovando cada día más hacia ese servicio más dinámico, más confiable, y te den bocas, nos llega con un laboratorio si está necesario, pues esa es nuestra misión principal. Así es servicio confiable de siempre, más dinámico. Además de ser siempre con responsabilidad social, y dándonos mensajes de prevención turca minda de ese man de deporte, Lab de Med lo va a tener también donando un man. La nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para vos así compras de en el mejor ambiente, un servicio único, un servicio nos siempre te avisa, quizás no te supermarket de más grande de Corsao, no, pero es un más dulce, sí, es un para así compras de en el mejor ambiente, es un para así compras más en la casa, producto en fresco, especialmente en nos zona de área de fruta y verdura, y un servicio de baúl de auto para vos sali, fui Bombini con un smile. Bombini Supermarket, pasó ahora. Bombini la boca. A nombre de Sambil, el lugar ideal para reunión de familia, para vos así compras en un dulce ambiente, pero además de ser para vos reunir, para solo un calendario de actividad, vos tienes que follow up siempre arriba Facebook page de Sambil, para así vos sigue el calendario de cada semana, para así vos compartir y participar dentro de cosas great que nos está preparado para vos, no lo olvidar arriba día de nos grande para nos grande también bien disfrutar junto con Inter Familia Sambil y con cada uno de nos familia que usa así de Sambil, el lugar de reunión para su Sambil está más que un centro comercial. A nombre de Agencia Funeraria El Señorial, nos mira siempre el momento final como un cosco nos no que papia DJ. Hoy en día el momento final está algo, esta parte de nos vida y parte más importante para si acaso llega de una manera repentina y no tomarnos desprevenidos. Nos invitamos a hacer una visita a la Agencia Funeraria El Señorial y regla tu costo a tiempo, de tal manera que si vos te incubáis mucho lié, vos no te la hagas por familia con dolor de cabeza.
Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto. E non también di Curinde organizzando e conferenza di qual non sta papiando AOE, conferencia di zonas francas de Iberoamérica, una conferencia que aminda diferente personalidad ligada en mundo, tanto comercial, gubernamental, inversionista, pero tour, que tiene a ver con el mundo de zonas francas. Lo voy a reunir ya el weekend venidero aquí en Curaçao para así evaluar e intercambiar opiniones relacionadas con el beneficio común con una reunión Mareresaki da 13 con el Curinde, dando un apoyo fundamental a nuestra economía. Nós a continuación con más de nuestro programa, con una entrevista interesante. Nos invitaron a señora Claudia Pellerano, esta presidente de ASFA, y nos amigo Julio Rodríguez, que de ya en diferentes ocasiones nos conversado con él en nuestro programa. Nanta, esta secretario ejecutivo, señora Pellerano, presidente, de manera nos avisa, y Nanta liderizando actividad de ASFA. ¿Hay un cambio de directiva, señora Pellerano? Es una asamblea eleccionaria que vamos a tener, o sea que estaremos presentando nuestra nueva directiva al final de la convención. Así es. ¿Se vale reelección? Se vale reelección. Bueno, quién sabe. Estamos hablando probablemente con la futura presidenta, entonces, presidente actual y futura presidenta, no sabemos. Bueno, lo que sí es que con una junta directiva muy activa y con miembros sumamente involucrados, tanto en la junta como en las comisiones, o sea que independientemente de qué sea el resultado, sabemos que va a ser con un nivel de identificación igual que acostumbrado. Claro que sí, un toque chistoso. Señora Pellerano, habíamos hablado de las incubadoras y de los aceleradores. Yo no conozco mucho de la materia, simplemente lo escuché en una reunión y me interesó muchísimo el saber de que hay mecanismos también de apoyo para emprendedores, para entrepreneurs, y esto me sonó como algo que funciona en ese sentido. ¿Qué son las incubadoras y los aceleradores? Bueno, primero quizás verlo un poco más amplio el concepto de la necesidad de innovación dentro de un sector tan clave como el de zonas francas. Entonces, cuando vemos la parte de innovación, obviamente tratamos de aprender de lo que ya existe y de ahí tocamos temas como el desarrollo de data centers, que de por sí tienen unas necesidades de energía renovable, que entendemos que siempre por la vía de renovable es el camino, y por ende también son conceptos muy fuertes en el sector de zona franca. Y luego entonces decimos, bueno, ¿cómo es la mejor forma de innovar? Con lo nuevo que se va creando, que no necesariamente se crea en las grandes corporaciones, son los empresarios individuales, los desarrolladores de ideas, ¿verdad? Que son los que están llevando eso que es realmente nuevo. Nosotros más o menos vamos haciendo más elaborado lo que ya existe. Entonces, dentro del sector de zona franca hemos concluido de que el poder incluir incubadoras y luego el concepto quizás más evolucionado, que son los aceleradores. En las incubadoras tú lo que tienes son áreas abiertas para que personas que están trabajando ideas innovadoras, aplicaciones, sistemas, soluciones, tecnologías nuevas, puedan tener de una manera controlada el poder seguir avanzando en su idea, pero poder tener un nivel de proyección lo suficientemente amplio como para que interesados en invertir en ellas puedan. Muchísimas grandes ideas se quedan solo en ideas, justamente porque no logran tener una proyección que les ponga en contacto con potenciales inversionistas que estén dispuestos a aportar a eso. Entonces ya vamos viendo cómo, sobre todo en las economías un poco más desarrolladas, se va dando esto como parte natural de su operatividad. Por ejemplo, dentro de los miembros de ASFA tenemos, sobre todo nuestros miembros de España, tienen incubadoras importantes, como la parte de Barcelona, y demás, en donde están trayendo ideas claves nuevas y las están exponiendo al mundo y encontrando quién invierte para desarrollarlas. Entonces, ya cuando damos un paso adicional a eso, ¿qué se dieron cuenta en las incubadoras? Mira, no solamente es sustentar a ese que está y darle algo de proyección, es ver cómo generamos sinergias entre ellos, de manera que unificados se dé una mejor solución todavía y sea más viable y sostenible el tipo de oferta que hacen.
y entonces exponerlo a terceros que ya puedan venir con un interés específico. Por ejemplo, nosotros tuvimos una actividad muy interesante que hicimos hace poco, en ese caso fue en los Estados Unidos, y fuimos con el tema de logística. Ya, entonces esos aceleradores buscaron dentro de todas sus empresas, dentro de la incubadora, eligieron cuáles podían ser de manera de trabajo en sinergia una buena solución para ofertar a todos estos potenciales clientes o potenciales inversores e inversionistas que iban a verlos, y ya crearon una solución integrada que pudo venderse mejor para lo que estaban viniendo. Ya esos que eran ideas individuales ya se convirtieron en sistemas de solución que podían estar soportando a grupos de inversionistas que le daba obviamente una potencialidad de éxito mucho mayor. Hay una frase muy importante que usted dijo: muchas ideas se quedan allí por falta, a veces ni siquiera por falta de dinero, sino por falta de ese sostén que muchas veces, a veces uno necesita un equipo de trabajo. Dominamos una parte pero no dominamos la otra, y la tenemos allí y allí se duerme. Quizás esto es una excelente oportunidad. Los aceleradores, Julio, ¿en qué consisten? Sí, un poco voy a retomar de donde partía Claudia. Hay que recordar que nosotros somos ecosistemas de competitividad. Las zonas francas son ecosistemas de competitividad, y en ese sentido y en esa medida, para que exista un verdadero ecosistema, tiene que haber de toda la fauna y flora necesaria. Sí. Y esa fauna y flora, no solo está la empresa que hoy produce, sino la empresa que puede ayudar y provee de servicios y algunos bienes intermedios a esta empresa que produce un bien final. Y en ese sentido están las incubadoras, como ya explicaba Claudia, son sitios donde personas pueden desarrollar sus ideas para mejorar la cadena de suministro de que se desarrollan las actividades principales de esa zona franca. Y en ese segundo paso están las aceleradoras, que son unas empresas de unas características muy particulares que, una vez han identificado una idea que pasó de idea a negocio viable, que ya fue incubada. Y entonces aceleran su crecimiento, poniéndolas en contacto, como decía, con esos terceros potenciales inversionistas, pero ya a manera de un sistema más amplio y no solamente de una idea individual. Sí, no es esta que dice, bueno, esto para que pase de idea a negocio tiene que hacer esto. La aceleradora ya lo que dice es, ya es un negocio, ya es una idea aprobada. Ahora, ¿cómo llevamos a un siguiente nivel esta compañía? Y por lo general, dentro de las zonas francas, pues lo que se trata es que se haga dentro del mismo ecosistema. Tremendísimo. Muy interesante, porque a veces, como decíamos, una idea a veces tiene incluso hasta cierto soporte financiero que pudiese ser interesante, pero no tenemos cómo ponerla en práctica. Y aquí hay una cadena que no solamente la incuba, como decíamos ahora, pero le da ese seguimiento y a lo mejor crear el network necesario para que la idea prospere. Me parece interesantísimo. Nosotros tenemos en Curazao en este momento una zona franca que maneja, además de la zona comercial, el parque industrial. ¿Qué temas interesantes a ese nivel hay para esta que pudiesen ser de utilidad también para ser aprovechados por el parque industrial? Bueno, justamente una de las fortalezas de ASPA es el sector de la parte industrial dentro del sector de zona franca, porque es uno de los que más aporta a la economía de manera local, con la generación de un mayor volumen desde el punto de vista de empleos y con el valor de las exportaciones también. Por ende, la participación en esas economías es mayor que las que son de punto de vista comercial puramente. Entonces vamos a estar conversando de proyectos que ya existen en otros países que son casos de éxito, y proyectos que están en proceso de implementación y con muchas cosas innovadoras que yo creo que pueden servir a Curazao como inspiración, ejemplo o modelo, hasta para evaluar el gran potencial que tiene y puedan desarrollar ambas industrias en paralelo. Curazao es muy rico desde el punto de vista de talento humano, entonces el poder desarrollar las dos vías en paralelo creo que fuera la mejor manera de aprovecharlos, ¿verdad? Y desde el punto de vista de industria tienen la posibilidad de desarrollar la infraestructura, tienen bastante buena interconexión desde el punto de vista marítimo y aéreo
que lo tienen para la parte turística, el aprovecharlo en la parte industrial es excelente también, y eso entonces les permite usar doblemente esa capacidad ya desarrollada que tienen. Y hemos visto en países del resto de la región en donde es palpable y calculable el efecto que tienen en las economías. Nosotros, dentro de nuestros miembros que hemos hecho estudios tercerizados de ese caso, tenemos algunos que en su país las zonas francas, desde el punto de vista industrial, participan en un 3%, aportan el 3% del PIB, pero tenemos otros que son hasta el 15% del Producto Interno Bruto. Entonces depende mucho del país y del tipo de zona franca que van desarrollando, el nivel de estabilidad y de aporte que puede hacer la parte del sector. O sea que yo creo que consciente de ese gran potencial que tienen en el área industrial, en esta conferencia se van a dar cuenta de cosas que ya existen, esfuerzos que ya han funcionado, que están en otros países, que sus marcos legales lo contemplan y que pueden perfectamente ser adaptados dentro de la realidad que se encuentra ahora Curazao, junto con otros países, porque hay muchos países que están también adecuando sus leyes, y que creo que es un momento clave para que Curazao, viendo todo esto que está en el horizonte cercano, pueda asegurarse de incluirlo y tener entonces una nueva solución para captar esas inversiones. Bueno, interesantísimo, y además con una proyección muy grande este evento. Esperemos que todos, en el caso nuestro, lo sepamos aprovechar para obtener el máximo beneficio, porque es un hervidero de posibilidades que hay allí. Don Julio, señora Claudia, vamos a concluir con un mensaje para nuestros televidentes. Vamos a hacerlo ahora a la inversa, vamos a darle la palabra a don Julio para que usted clausure. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes? Primero, un agradecimiento muy grande y muy profundo a Curazao como país, a su gente, a Curinde, al gobierno por habernos acogido, nuestra 27ª reunión anual. Y segundo, todos muy bienvenidos. Esperamos que sea del mayor provecho para Curazao en general, para el régimen de zonas francas de Curazao en particular, y de provecho obviamente para todos nuestros afiliados y todos los que de una u otra manera tienen que ver con el mecanismo de zonas francas, pero sobre todo gracias Curazao. Perfecto. Bueno, con ese cierre ya queda poco por decir, pero sí, de manera muy sincera, quiero agradecer al pueblo de Curazao, quiero agradecer a Curinde con el esfuerzo que han hecho y al apoyo que ha dado la parte gubernamental a todo este esfuerzo. Yo creo que eso habla muy bien del país, porque lo que dice es que hay un lineamiento y están enfocados tanto la parte gubernamental como la parte gremial y la parte privada en buscar una solución que continúe ayudando a crecer la economía, a estabilizar a su gente y a desarrollar el nivel de vida localmente. Nosotros creemos fielmente que las zonas francas son una de las mejores herramientas para hacer eso. Como asociación estamos a la orden para seguirlos acompañando en el proceso. Está abierto también a todo Curazao el visitar nuestras instalaciones, visitar nuestros países, y de manera muy solidaria estaríamos pudiendo acompañarlos en un proceso que sabemos que ya funciona, que sabemos que tiene mucho que aportar y que con el nivel de potencial que tiene Curazao pudieran aprovechar todavía aún más. O sea que muchísimas gracias por recibirlo y esperamos que nos acompañen en la conferencia. Qué bueno, qué bueno. Nos encanta hacer este tipo de programas con mensajes que llaman a la prosperidad, a motivarnos a hacer cada día lo mejor de cada uno de nosotros para aportar para este paisito que tiene tanto todavía, que está tan virgen en diferentes sectores y que todos los días surgen ideas nuevas, y tenemos aquí una maquinaria que nos apoya para motorizar esas ideas y hacerlas realidad. Yo creo que tanto ASFA como tal y Curinde son una incubadora inmensa en macro que está dispuesta a recibir cualquier idea en este sentido para que Curazao, con su zona franca, con su parque industrial, sea no solamente sede, pero pueda acoger cualquier proyecto mixto, cualquier proyecto combinado, cualquier proyecto que nos lleve a hacer más fructífera la labor. Nuestra palabra de felicitación y de estímulo a Curinde, su directiva, a la señora Janssen, por el esfuerzo que han hecho para poner en práctica esta idea que se logró gracias al apoyo también de ustedes como ASFA, pero como lo decía la señora Claudia, con toda la ayuda gubernamental y de todos aquellos que hicieron posible que esta conferencia sea un hecho, y que ya estamos próximos a abrir las puertas para que cada uno de ustedes pueda participar y compartir esta idea maravillosa que se ha hecho realidad. Una gratitud muy especial a nuestros invitados, señor
señora Claudia Pellerano y también al señor Julio Rodríguez por acompañarnos una vez más y por formar parte de este grupo de gente con buena voluntad, buena vibra para hacer cosas buenas. Hasta nuestro próximo programa y muchísimas gracias. Éxito. Muchas gracias. Gracias.